Vamos a comenzar este pleno con el minuto de silencio. Sí. Yo lo haría extensivo a compañera. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos comentado en el grupo de portavoces, vamos a iniciar este pleno con dos manifiestos que están consensuados con todos los grupos, uno de la infancia y adolescencia y otro por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que el Grupo Socialista había presentado también una moción, pero que va a quedar todo unido en esta declaración institucional. Pues empezamos por el manifiesto por los derechos de la infancia y adolescencia. Dice así: los niños y niñas y adolescentes constituyen en la actualidad un porcentaje muy significativo de la población de nuestro municipio, en torno a un 23% de la población total. Alrededor de 5.400 niños y niñas dan vida a los centros educativos, los espacios naturales y de esparcimiento, las actividades y escuelas deportivas municipales, nuestras calles, incluso a la red comercial de nuestro municipio. Así pues, se hace necesario concebir a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como proyectos de futuros adultos, dada que son ciudadanos activos, agentes de cambio y ejercen cada vez de forma más efectiva su derecho pleno a la participación. Las vidas de nuestros niños, niñas y adolescentes se ven afectadas tanto por la legislación como por las políticas locales e incluso por las decisiones de los adultos en su ámbito familiar o escolar. Por tanto, un desarrollo local inteligente, sostenible e inclusivo no es posible sin que se respeten sus derechos. Por este motivo, desde este ayuntamiento se procurará situar los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el corazón de toda gestión local. Reconocer el valor del punto de vista y de la experiencia de los propios niños y permitirles participar de manera cada vez más significativa en todas las decisiones que les afecten. Abordar las principales causas de las violaciones de sus derechos mediante la lucha contra las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y exclusión social. Garantizar que nuestros niños crezcan en un ambiente estable, seguro y afectivo a través del apoyo a la familia y a los cuidadores. Proporcionar respuestas municipales a sus necesidades, tanto individuales como colectivas, desde la interdisciplinaridad, integradas y centradas en los niños, niñas y adolescentes. Los niños son fundamentales para el desarrollo y se ven afectados de manera desproporcionada por situaciones de conflicto, de riesgo, de desprotección o emergencia sanitaria, como lo hemos vivido y de la que aún intentamos salir. La construcción de un municipio inclusivo, estable, democrático y próspero empieza en el respeto a los derechos del niño. Así, como segundo municipio de la provincia de Huelva, galardonado con el sello de calidad nacional Ciudad Amiga de la Infancia por su trayectoria en el trabajo en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes, Aljaraque pretende servir de modelo a otros municipios para la inclusión de los derechos de la infancia y adolescencia en sus políticas y medidas, manteniendo el objetivo de conocer su opinión y preocupaciones sociales. En este sentido, continuaremos trabajando para mejorar los mecanismos que permitan incorporar los resultados de los procesos de consulta a nuestro Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en las decisiones locales. La continuidad y ampliación de las consultas a niños, niñas y adolescentes de forma periódica y sostenida, teniendo en cuenta la diversidad y ampliando los temas de análisis. Los sistemas de devolución de las actuaciones desarrolladas de acuerdo a las necesidades o preocupaciones recogidas. Y el ejercicio del derecho a la participación en la infancia y adolescencia en todos los ámbitos, potenciando la escucha activa, teniendo en cuenta sus ámbitos de actuación diaria, como los hogares, centros educativos, espacios de ocio, etc.
aspectos que quedan recogidos entre las novedades del texto legal de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, donde queda regulado el derecho de los y las menores a ser oídos y que sitúa a nuestra comunidad como un referente en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia. Declaramos, por tanto, nuestro compromiso directo con nuestra infancia y adolescencia, así como el despliegue de un esfuerzo colectivo para lograr hacer efectivo cada uno de sus derechos. A continuación pasamos a la declaración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. La violencia de género constituye un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, que impide a nuestra sociedad continuar avanzando por la senda del bienestar y del progreso social que deseamos. Los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, en distintos instrumentos jurídicos han considerado la violencia contra las mujeres como la manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. El 11 de abril de 2014, España ratificó el Convenio de Estambul, primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo tolerancia cero contra todas las formas de violencia contra la mujer. Somos un país referente en la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea, por la legislación aprobada, por los medios destinados, por la formación de los agentes implicados tanto desde el ámbito de la justicia como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como por el nivel de sensibilización que hay en la sociedad española. Siguiendo los mandatos legales y con la finalidad de minimizar la violencia machista, aunando trabajo, esfuerzo y constancia, el Ayuntamiento de Aljaraque continúa asumiendo el compromiso institucional de luchar para erradicar este tipo de violencia, con medios materiales y personales de apoyo a las víctimas. Especial relevancia merece la unidad Aura de la Policía Local y el sistema Biogen, como sistema de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad existentes en el municipio, destacando el papel fundamental de los agentes de la Guardia Civil de Aljaraque con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la autoridad judicial respecto de las víctimas de violencia de género. En este terreno común, el que debemos aunar esfuerzos para conseguir una sociedad más igualitaria, donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, trabajando desde una perspectiva de género como única manera de visibilizar las desigualdades y desde el integrador principio de igualdad, merece especial reconocimiento por su consolidación y trayectoria el Centro Municipal de Información a la Mujer, que tras 21 años viene articulando una intervención global dirigida a las mujeres en sus diferentes áreas. La de información y participación, siendo la puerta de entrada para una primera atención y orientación a las mujeres, promoviendo acciones en las áreas de atención, participación, sensibilización y desarrollo de actividades en materia de igualdad. El jurídico, asesoramiento global e integral en el ámbito del derecho, en especial el derecho civil familiar, destacando la atención a mujeres víctimas de violencia y acompañando en el proceso legal y judicial. Las consecuencias psicológicas del maltrato crónico pueden resultar devastadoras para la regulación emocional de la mujer, de ahí la necesidad en la recuperación de la víctima del área de psicología, tanto en la vertiente de la intervención psicológica individual como en la psicológica grupal. Desde este contexto expuesto, no podemos dejar de mencionar, por la importancia de las generaciones venideras, la educación, la estrecha relación y la colaboración con el área socioeducativa, pues consideramos que la educación, desde las edades más tempranas, es una de las herramientas más potentes para que los niños y niñas entiendan una sociedad en la que no tiene cabida los estereotipos de género, y nos parece fundamental el trabajo con la familia para que en los hogares consigamos una corresponsabilidad real. Imprescindible también trabajar el amor sano, igualitario y libre con los jóvenes para que establezcan sus relaciones bajo estas premisas. Nos esforzamos por realizar campañas atractivas que sensibilicen a la población general, con una involucración global, poniendo especial énfasis en que la solución está en manos de la ciudadanía. Seguimos apostando porque la prevención es la mejor manera de solucionar este enorme problema social. Educar es hacer dialogantes, implicando respeto y tolerancia, siendo la garantía para la prevención de la violencia. Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades, es educar para la democracia. Este año damos especial significado a una de las actividades que se ha puesto en marcha desde la Concejalía de Servicios Sociales, Infancia, Mayores y Bienestar Social y Educación, a través del Centro Municipal de Información de la Mujer, en estrecha colaboración con los centros educativos del municipio, que lleva por título El latido de las mariposas depende de nuestra actitud, que Icía e Isabel iniciaron en 2018, en busca de un mundo mejor. Denuncié, me dijeron que no pasaría nada y mis hijas ya no están, porque Nerea y Martina, de 6 y 2 años, fueron asesinadas por su padre.
Tenemos que seguir aunando esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres, para erradicar la violencia machista que se pasea por muchas casas y rincones, porque aunque es una realidad que cuesta cambiar, hay que seguir luchando por las asesinadas y por las que viven, y sobre todo por las que viven un día tras otro conviviendo con la violencia machista. Desde el Ayuntamiento de Aljaraque asumimos nuestro compromiso personal de luchar contra todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres. Y suscribimos este manifiesto contra la violencia de género con el que queremos dejar constancia de nuestro compromiso social con esta lucha, que debe ser conjunta contra cualquier acto que atente contra la integridad y la dignidad de la mujer y defender una sociedad justa e igualitaria, en la que mujeres y hombres podamos participar equilibradamente en todos los ámbitos y tomar conjuntamente las decisiones que nos afecten. Estas son las dos declaraciones aprobadas por todos los portavoces de los grupos políticos de este ayuntamiento. Y pasamos al primer punto de este pleno, que son las comunicaciones. Sí, diga. Perdón. Yo propuse que se incluyera también la Ley Orgánica de la Infancia y Adolescencia y se me dio el ok por su parte, sin embargo, no se ha incluido. Ha sido un error mío porque he cogido la declaración inicial, pero se incluyó, pero he cogido la anterior, disculpe. Se incluye, en el acta se pondrá la declaración completa con ese apunte que ha hecho el portavoz del grupo delante. Pues pasamos al primer punto, que es las comunicaciones y disposiciones oficiales. ¿Alguna cuestión por alguno de los grupos? Sí, señor Rivero. Me refiero a la fecha de entrada, 25 de octubre del 21, la 12.574 de ABRA, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. En ella solicita, el gerente creo que es de ABRA, la colaboración e implicación del Ayuntamiento en la política social de vivienda de Andalucía. Pide que se traiga al Pleno, en resumen, una propuesta para que las viviendas que tiene la Junta de Andalucía, ABRA, en nuestro municipio sean consideradas un arrendamiento de interés social y propone que se traiga al Pleno para que el IBI sea reducido, se reduzca al 95%. ¿Cuándo se va a traer al Pleno? Si es que piensan traerlo. Tenemos que esperar la salida del plan de ajuste. Ahora mismo sería imposible, pero estamos esperando la salida del plan de ajuste para poder hacer reducciones en los impuestos. Eso se está esperando. Se habló con José Domingo, que es quien nos mandó la carta, y estamos en ello. Estamos trabajando, pero tenemos que esperar el momento oportuno. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos al segundo punto, que es la aprobación del anexo a la modificación puntual número 9 del PGO. Sí, buenos días. Visto que en fecha 7 de octubre de 2021 la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística en Huelva de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía emite pronunciamiento en relación a la aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de diciembre de 2020 de la modificación puntual número 9, campo de fútbol y colindante del PGU de Aljaraque, resultando que, conforme a lo establecido en el artículo 32.1.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el objeto del citado pronunciamiento es la ratificación de los informes de competencia autonómica emitidos con anterioridad en la tramitación del expediente, resultando que dicho pronunciamiento establece la necesidad de completar el documento con una serie de determinaciones relativas principalmente al dominio público hidráulico en referencia a la zona inundable perteneciente al arroyo de la Notaría y el correcto grafismo de la línea de no edificación correspondiente a la glorieta A 5077, las afecciones sectoriales en materia de aguas y carreteras que establecen una serie de limitaciones en los usos permitidos en dicho ámbito de actuación, resultando que los servicios técnicos municipales han redactado anexo al documento de planeamiento de modificación número 9 y siendo favorables los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, se propone al Pleno aprobar el anexo de esta aprobación provisional de la modificación número 9, campo de fútbol y colindante, redactado por los servicios técnicos, dando cumplimiento a las determinaciones del pronunciamiento de la Coordinación Urbanística en Huelva de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Y segundo, remitir el expediente a la Comisión Provincial
para la verificación del contenido de los informes de competencia en lo previsto en el artículo 32.1.4 de la Ley de Ordenación Urbanística y a la Delegación de Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a los efectos de completar el expediente de la Declaración Ambiental Estratégica, continuando con la tramitación del expediente a los efectos de aprobación definitiva del expediente por la Consejería. Señor Roche. Señor Borrán. Señor Rivero. Que vamos a votar a favor. Nosotros es una modificación que llevamos trabajando en ella muchos años, este ayuntamiento, y yo creo que a ver si al final se puede conseguir. Señor Rubio. Pues pasamos a la votación. ¿Votado a favor? Por unanimidad queda aprobado este punto. Punto tercero, la modificación de la plantilla municipal vigente. Sí. El dictamen que se emitió por la Comisión Informativa General dice que, visto el Real Decreto Ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha establecido en su artículo 2 los denominados procesos de estabilización de empleo temporal, que suponen la posibilidad de establecer una tasa de reposición adicional a la general, considerando que se abre la posibilidad de acudir a estas medidas de estabilización del empleo, lo cual requiere, para que las plazas puedan incorporarse, que se cumplan los siguientes requisitos: que se trate de plazas de carácter estructural, puesto que no tendría ningún sentido que la Administración consolidara unos puestos ocupados temporalmente, aunque no fuera necesario disponer de los mismos con carácter permanente y estructural; que estén dotados presupuestariamente, puesto que debe tratarse de puestos existentes que estén desempeñados efectivamente, si bien con carácter interino o temporal. La exigencia de dotación presupuestaria se deberá referir específicamente al puesto actual cuya consolidación se pretende realizar; que hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, debiéndose justificar que el desempeño de la plaza ha sido ininterrumpido durante el plazo que establece la ley que habilita esta posibilidad, es decir, durante el periodo señalado de 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020, que una vez publicada la oferta de empleo público, el proceso selectivo para la provisión de dichos puestos, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad en los términos previstos en la normativa que autoriza este proceso. Vista la necesidad de adecuar la plantilla municipal a los términos exigidos en el Real Decreto Ley 14/2021, y de conformidad con lo previsto en los artículos 126 y 127 del texto refundido de disposiciones vigente en materia de régimen local, se propone al Pleno aprobar inicialmente el expediente de modificación de la plantilla municipal vigente de las plazas que se describen en el anexo que se une al presente acuerdo, y someter el presente expediente a información pública por plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, a efecto de formulación de alegaciones y sugerencias. En el caso de que no se presentaran alegaciones durante este periodo, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada. A este dictamen se anunció en la Comisión Informativa General 2 votos particulares por los portavoces de los grupos socialistas y Adelante, que pueden leer. ¿Los tenéis? ¿Podéis leerlo? El señor Rivero no quiere hacer uso de... Voto particular al dictamen de la Comisión Informativa General del Ayuntamiento de Jaraque de fecha 10 de noviembre en relación a la propuesta de modificación de la plantilla municipal por aplicación del Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Observada la propuesta de modificación de la plantilla, no se incluye la misma aquellos puestos de funcionarios interinos, personal laboral indefinido o temporal que se encuentren reservados por encontrarse en una situación de servicio especial o excedencia forzosa por ocupar el mismo un cargo público con dedicación exclusiva. Se da además la circunstancia, hay trabajadores en esta situación que son concejales o incluso la que fue alcaldesa del municipio, que ya demandó a este ayuntamiento
cuando estaba presidido en otra época por el actual alcalde, habiendo sido condenada esta administración hasta en 2 ocasiones por intentar amortizar el puesto de trabajo de dicha persona, vulnerando los derechos de la misma, como expresamente establecen dichas resoluciones judiciales. Ahora, con esta propuesta, parece pretenderse nuevamente atentar contra el derecho a participar en los asuntos públicos de los trabajadores que se encuentren en esta situación, no garantizándose su derecho a la reincorporación cuando termine dicha actividad y prácticamente haciéndolo elegir entre dicho derecho constitucional o su participación en la vida política. Con respecto a la interpretación que se hace de dicho decreto ley, donde, por cierto, no consta en la documentación de la Comisión Informativa ningún informe jurídico, ni de la Secretaría General, ni externo que avale la misma, entendemos que no es correcta en ningún momento por las razones expuestas, entre otras, siendo además un motivo de discriminación con relación al personal fijo o funcionario, algo prohibido expresamente por nuestra jurisprudencia, sellado a título de ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2020, recurso 6.333/2018, que establece la plena igualdad entre el personal funcionario con el interino a los efectos de la aplicación de servicios especiales y cuyo fundamento es perfectamente aplicable a esta situación, a suponer una discriminación manifiesta. Por ello, debe incluirse en la modificación referida a aquellas plazas que hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, debiéndose justificar que el desempeño de plaza ha sido ininterrumpido durante el plazo que establece la ley que habilita esta posibilidad, es decir, que durante el periodo señalado de 3 años anterior al 31 de diciembre de 2020, la reservada a aquel personal que se encuentra en situación de servicios especiales o excedencia forzosa. En este sentido, se emite voto particular proponiendo la modificación de la propuesta, modificándose conforme al siguiente tenor literal: que se modifique la propuesta o, en su caso, dictamen de la Comisión, incluyéndose en la plantilla y demás elementos de planificación y gestión de los recursos humanos las plazas y, en su caso, puestos cuyo titular se encuentre en situación de servicios especiales o excedencia forzosa. Pues pasamos al debate del punto. Señor Roche. Señor Barragán. Señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente medida necesaria dentro de este plan de estabilización en el que nos encontramos inmersos, en beneficio, evidentemente, y en cumplimiento, por supuesto, de la normativa vigente, la normativa que está ahora mismo pues en el candelero, por decirlo de alguna forma, pero por supuesto también para el beneficio de todos los funcionarios de este ayuntamiento. Y bueno, pues los motivos expuestos en concreto en la propuesta de acuerdo es un poco eso, adecuar nuestra plantilla a los requisitos que se nos exige en este Real Decreto para el cumplimiento, como digo, de este plan de estabilización que está en marcha en este ayuntamiento. Señor Rivera. Sí, pues aquí el ayuntamiento, el equipo de gobierno, para elaborar el proceso de estabilización de las plazas que ha considerado a bien incluir en esto, nos trae una modificación de plantilla que a nosotros nos parece bien. Es justo que quienes lleven muchos años trabajando en este ayuntamiento pues tengan derecho a adquirir una fijeza en el empleo, una fijeza que es necesaria para proyectos de vida de la gente, ¿no? No es normal que quien lleve aquí 8, 10, 15, 20 años trabajando siga en una situación de interinidad. No tiene lógica. Y este proceso de estabilización, bienvenidas sean. El ayuntamiento, el equipo de gobierno aquí trae una propuesta en la que establece qué plazas van a pasar a ser consideradas estables. De todas formas, todavía aquí no se está proponiendo, lógicamente, cuál es el proceso de consolidación que se va a llevar a cabo, porque, entre otras cosas, se está negociando en el Congreso de los Diputados las líneas exactas de por dónde van a ir los procesos, si van a ser de concurso-oposición, de concurso para determinados años de antigüedad, en fin. Pero dicho esto, aquí se está cometiendo, bajo mi humilde entender, un grave perjuicio para personas que han decidido en su vida tener lo que se llama participación política, un derecho constitucional que debe de estar amparado por la legislación. Si se mantiene el hecho de que las plazas que han estado en excedencia no pasen a estabilización, estamos diciendo que quien ha tomado una decisión constitucional en su pleno derecho de ejercer una actividad política sale perjudicada en este proceso. Lo mismo que una persona que hubiera pedido excedencias por cargo sindical, que podría darse el caso. ¿Qué estamos haciendo con esto? Yo creo que aquí se está generando un grave perjuicio a quienes
con en el Estado de Derecho en el que estamos, han decidido participar o bien sindicalmente o bien participar políticamente hablando. A nosotros no nos parece adecuado que quien tome esas decisiones resulte que al final termine siendo perjudicada en estos procedimientos. ¿Y en qué se basan? Que es lo que a nosotros nos parece mucho más llamativo. En el informe de una consultora externa que ha contratado el ayuntamiento. Porque el voto particular viene informado por una consultora externa. No sé yo hasta qué nivel nosotros, un ayuntamiento, no utiliza un informe propio de la propia administración o incluso amparado en un órgano político para defender su postura, que a nosotros, como ya hemos dicho y reiteramos de nuevo, es totalmente gravosa para quien ha ejercido un derecho constitucional. Estamos ante dos derechos. Debe finalizar. Y nos parece que aquí se está cometiendo un grave problema para ellos. ¿El señor secretario quería intervenir en este punto? Sí, quería intervenir en este punto porque, en este momento además, porque junto al voto particular que conforme establece el reglamento debe acompañar al dictamen desde el día siguiente a su formulación, se presentó el jueves, claro, y se solicitó también un informe de esta secretaría el jueves. Junto con la emisión del informe se me solicitó un informe. No. ¿Qué se me solicitó el informe? Se me solicitó el jueves el informe. Entonces, como señaláis en la petición de informe, ¿no?, que el secretario emitirá informe cuando, previo a la adopción del acuerdo en la sesión que se celebre, con la antelación suficiente. Aunque la antelación estaba bastante ajustada, porque era el jueves a las 12, a la 1, cuando me llega la petición. Bueno, he trabajado en el tema, porque es un tema de suficiente importancia como para trabajar. No obstante, el miércoles en la comisión informativa, cuando estuvimos viendo el asunto, yo me comprometí a estudiar la cuestión desde el propio miércoles. Me puse a trabajar en la cuestión, ¿no? Entonces, quiero hacer esta intervención ahora porque he hecho el informe, que lo acabo de firmar esta mañana. Y entonces creo que después de la primera intervención que tengáis todos los portavoces de los grupos, me gustaría comentar, os haré entrega por supuesto del informe inmediatamente. Quiero comentar después de vuestra primera intervención y antes de la segunda intervención que tengáis, de cuáles son las cuestiones que se ponen encima de la mesa y qué propongo yo que se haga. ¿De acuerdo? Señor Rubio. Nosotros, desde nuestro grupo, lo que vamos a solicitar es que se quede este tema sobre la mesa hasta el próximo pleno, hasta otro pleno, por varias razones. En primer lugar, porque, según son informes desde los sindicatos, bueno, desde algún sindicato, esta aprobación del listado de la modificación de la plantilla, según el decreto, en base al tradicional decreto ley 14/2021, estaba condicionado en la mesa en la General de Relación a la presentación del informe jurídico por la empresa consultora que ha hecho el borrador. Informe jurídico que no nos consta ni al sindicato que se haya presentado dicho informe. Como ha dicho el señor secretario, se había solicitado por un tercio de los concejales de esta corporación que se hiciera un informe específico del secretario referente a aquellas plazas en circunstancias especiales sobre su no inclusión en el borrador de la plantilla. Hasta ahora, acaba de decir que está hecho, pero hasta ahora no nos costaba tampoco dicho informe. Por otro lado, se hace un informe, un voto particular por dos concejales de este ayuntamiento, de la corporación, en la que solicita la modificación de la propuesta en el sentido de que se incluyan aquellas plazas y puestos cuyo titular se encuentre en servicios especiales o en excedencia forzosa. Entendemos que en todo caso, porque lo que se remite como respuesta es un informe de la consultora que hizo el borrador, excluyendo a estas personas, por lo cual nos permitirán, y estamos en nuestro derecho de dudar de la legalidad de la interpretación que puede hacer la consultora cuando es una consultora privada, que es la que ella decide en su momento, cuando hace el borrador, no incluir a este personal. Entonces, nosotros plantearemos nuestras dudas en lo que hace la consultora. Lo que sí tenemos claro es que, en todo caso, el que debe dar una contestación a este documento,
sería el alcalde, no una empresa privada. Eso está más claro que el agua, cosa que tampoco se ha hecho. Por esos 3 motivos entendemos más que justificado y suficiente que se deje en la mesa este asunto hasta que estén todos los informes correctamente, estén estudiados todos los informes correctos, porque se pueden cometer errores de gravedad que afectarán a compañeros, a trabajadores de este ayuntamiento, y creemos que es innecesario cuando se puede hacer, teniendo toda la documentación y todos los informes en su momento. Nada más de momento. Señor Pulmones. Sí, muchas gracias. Efectivamente traemos aquí un proceso de consolidación y queremos decir que se ha seguido rigurosamente lo que dice la ley. Y se siguen los trámites para intentar esa estabilización para aquellas personas que cumplen una serie de requisitos. Y esos requisitos son, en primer lugar, que la plaza y no la persona, repito, que la plaza y no la persona sea estructural. En segundo lugar, que esté dotado presupuestariamente. Y en tercer lugar, básicamente, que ese puesto haya sido desempeñado de forma ininterrumpida durante los últimos 3 años a 31 de diciembre de 2020. En ese sentido, se han incluido en la propuesta que hoy tenemos aquí para esa consolidación y estabilización a todas las personas que reúnen esos requisitos. Se ha querido aquí defender el puesto, vamos a decirlo claro, de una trabajadora o de una ex trabajadora en los momentos actuales. En el voto particular, la verdad es que ustedes no han sido valientes. Dicen aquellos puestos, en plural, en servicios especiales, en plural, solo una persona, esa que está sentada ahí. Solo una. Sean valientes. Sean valientes y digan a la persona que sea afectada. No. Y en ese sentido, quiero decir que esta persona no cumple los criterios. Nos gustaría que lo cumpliera, pero no los cumple. No los cumple. El puesto no los cumple. El puesto. Bueno, pues el puesto no los cumple. Ustedes están haciendo referencia a la persona. No tengo debate. Y la plaza no cubre los requisitos. La plaza no es estructural porque la plaza no ha sido cubierta por nadie durante muchos años, durante 6 años. Desde el año 2015 esa plaza no ha sido cubierta. Pudieran decir que a lo mejor no fue cubierta durante el mandato del partido que gobernaba y que está gobernando actualmente en coalición ahora mismo con Ciudadanos. Pero es que ni ustedes mismos, cuando gobernaran, tampoco consideraron estructural esa plaza porque no la cubrieron. Y esa posibilidad existe. Esa posibilidad existe en la legislación española, de que sea ocupada una plaza por un puesto de trabajo o por una persona que está en situación de servicios especiales. Ustedes se lo hubieran considerado estructural, hubieran contratado a una persona para desempeñar esa plaza, para así considerarla como estructural. Y lo más evidente, no está siendo ocupada por ninguna persona en los últimos 3 años desde anterior al año 2020. De todas formas, y aunque este proceso nosotros lo teníamos claro, hemos querido consultar a la empresa que está realizando estos procesos de estabilización no solo en este ayuntamiento, sino en otros muchos ayuntamientos. Y le hicimos, para no querer incurrir en un error y que esto pudiera a lo mejor enfarragarse y no pudiera llevarse a buen término, una consulta específica sobre esa plaza. Y aquí le paso al señor secretario para que, si quiere, se lo pase a ustedes el informe. Ah, ¿ya se les dio? Ah, pues si no, yo creía que no se les había trasladado. Y resumo, Debe finalizar, señor. y resumo lo que dice el informe. Si la tarea dejó... Bueno, pues yo lo quiero leer. Si la tarea dejó yo de les pido realizarse... respeto cuando lee un compañero. Porque el hueco que dejó la señora Yolanda María Rubio Villodres nunca se cubrió, no es posible considerar dicho supuesto como consolidable. Y al final termina. Por consiguiente, y sobre la base de todo lo anteriormente señalado, no es posible ni tiene encaje legal canalizar el supuesto concreto que nos traslada el Ayuntamiento a propósito del puesto de coordinadora de desarrollo local bajo el paraguas de un plan extraordinario de consolidación o estabilización de empleo. Para terminar, quiero decir que a usted no se le vulnera ningún derecho. Cuando usted deje de ser concejala o ocupe el cargo político que está desarrollando,
podrá incorporarse en las mismas condiciones en las que usted se fue cuando empezó a ser concejala. No se le vulnera ningún derecho. Vuelve en las mismas condiciones. El señor secretario quería hablar antes del segundo turno. Sí. Bueno, vuestro posicionamiento lo habéis hecho en un primer turno. Como he dicho anteriormente, quería yo poner de manifiesto el contenido del informe para que lo tengan en cuenta antes de votar. Y tengo que decir que aquí hay dos cuestiones que no se pueden confundir. Por un lado, la situación, la relación jurídica laboral que tiene la señora Rubio Villodres con el Ayuntamiento de Aljaraque. Los tribunales de justicia, efectivamente, como se ha mencionado, en una sentencia de 2012, que ratificó del Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, que ratificó el TCJ de Andalucía, declaró nulo el despido por vulneración de derechos fundamentales y ordenó la readmisión de la trabajadora. Se produjo un nuevo despido y el Juzgado de lo Social número 2 de Huelva volvió a fallar en el sentido de que debía de reincorporarse la trabajadora, doña Yolanda Rubio Villodres, al ayuntamiento en las condiciones que estaba cuando fue despedida. Hasta ese momento, la trabajadora había tenido 5 contratos de eventuales, por circunstancias de la producción, para trabajos de coordinación en el área de desarrollo local, así a costa en la sentencia y en los contratos. Con lo cual, este ayuntamiento tiene que dar cumplimiento, por supuesto, a esa sentencia, es obligado a cumplir la sentencia y demás resoluciones firmes de los juzgados y tribunales. Lo cierto es que a fecha de hoy no existe plaza en plantilla, existe el puesto de trabajo al que ordenan los dos juzgados que se reincorpore la trabajadora con esa denominación que se recoge en la sentencia, pero plaza en la plantilla no existe para ese puesto de trabajo. Se debe, en mi informe, esta es una cuestión en la que hay que tener claros los conceptos que se están manejando. En mi informe, pues, primero aclaro los conceptos que tenemos que tener en cuenta, como son el de el puesto de trabajo, el de la plaza, el de la plantilla y también el de la tasa de reposición de efectivo, porque las administraciones públicas están sujetas a ese otro concepto que es la tasa de reposición de efectivo. Ya en el informe que yo hice el 4 de noviembre, el primer informe para este punto que viene en el orden del día, yo distinguía que dentro de la tasa de reposición de efectivo, además de la tasa ordinaria, pues existen otras tasas, entre ellas la adicional para el plan de estabilización, que se mete aquí, es una ampliación a la tasa de reposición de efectivo, y después hay otras selecciones de empleados públicos que no computan en la tasa de reposición de efectivos, como son, por ejemplo, la promoción interna o el caso de indefinidos no fijos declarados por sentencia judicial firme. No computa en tasa de reposición de efectivos, es decir, el ayuntamiento sí o sí tiene que convocar esas plazas. No encuentra limitación alguna porque es dar cumplimiento a una sentencia judicial. Dicho esto, la señora Rubio Villodres tiene derecho no solo a volver a su puesto de trabajo, sino a que se le dote presupuestariamente una plaza en la plantilla. Lo que ocurre es que el plan de estabilización, como dice la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuando estableció los criterios generales para la aplicación del plan de estabilización, dice textualmente que lo que debe de ser objeto de cómputo son las plazas, no las personas. Sigue diciendo, es decir, si una plaza o dotación ha sido ocupada por 2 o más interinos distintos en los últimos años de forma consecutiva o con alguna interrupción en los
términos antes indicados, ello no es ningún obstáculo para que se compute entre las plazas a convocar. Y a la inversa, si dos interinos se han estado alternando para cubrir una misma plaza o dotación, se debe computar como una única plaza. Por tanto, en este caso, y más allá del pronunciamiento que ha tenido la consultora en la nota técnica, donde dice que no es posible ni tiene encaje legal incluir en el plan, más allá, lo cierto es que durante estos 6 años, ninguna de las dos corporaciones que han gobernado y administrado el Ayuntamiento de Aljaraque han creado dicha plaza, ni tampoco han convocado ningún proceso selectivo para una cobertura temporal del puesto de trabajo, estando previsto en el artículo 15.1c del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores el contrato de interinidad laboral, que es aquel que se celebra cuando se trata de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato se especifique el nombre del sustituido y la causa de la sustitución. Por tanto, esta Secretaría entiende que se debe de crear la plaza, se debe de convocar dentro de la tasa de personal indefinido no fijo sujeto a sentencia judicial, no así en la plantilla para el plan de estabilización ni en la tasa adicional para la estabilización del empleo. Esta es la opinión que yo tengo y suscribo. Pues pasamos al segundo turno. Señor Rocha, ¿quiere utilizar el segundo turno? Señor Barragán, señor Cruz, señor Rivero. Sí. Después de las 3 vértices que se han argumentado aquí sobre la cuestión de la plaza, de la plantilla y demás, al final nos encontramos con una realidad práctica, que es que quien ha decidido participar políticamente, que creo que es un derecho fundamental en la democracia, en un Estado de Derecho, sale perjudicado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y, señor Pomares, cuando habla usted de cobardía, el informe no lo debería haber emitido una consultora, la de haber sido valiente y haberlo emitido el alcalde, que es lo lógico, haberlo suscrito, haberlo amparado, entiendo yo. No me parece justo, primero, coger y señalar con el dedo, educado. Yo soy una persona, concretamente yo, que soy, cuando he estado liberado aquí, he sido una persona que ha estado en excedencia forzosa por cargo público. Y creo que cuando vuelvo a mi trabajo mantengo mis derechos, creo no los mantengo, todos, consolidar la antigüedad, todos los derechos. Lo contrario sería que las personas que decidan en su día intervenir en política no pueden, porque siempre estarán perjudicados. O eso, o perder derechos. Es de lo que estamos hablando. Quien nunca ha trabajado o siempre se ha dedicado a la política, ese problema no lo tiene. Pero quienes humildemente queremos trabajar y apoyar cuestiones sociales dedicándonos a este tema, resulta que cuando volvemos a nuestro trabajo hemos perdido un montón de derechos. Ni a nivel sindical ni a nivel político es justo que eso ocurra. En ningún caso. Por mucho que aquí se establezcan los 3 criterios que se han dicho de la plaza, de la persona y lo demás. Pero el efecto práctico de lo que aquí se está produciendo es que quien ha decidido participar políticamente al final termina siendo perjudicada. Y eso no se lo debe permitir una democracia. Señor Gómez. Sí, nosotros lo entendemos en primer lugar de que estamos hablando de un derecho constitucional, que es el derecho al que ejerce un cargo político tenga una excedencia forzosa con una serie de protección especial por ese motivo que está haciendo. En este caso concreto, esta situación que se está produciendo produce un perjuicio a esa persona por el hecho de su excedencia forzosa, ya que en este caso en concreto, y la nombro a ella en base a que el señor Pomares la ha nombrado expresamente. En base, esta señora tuvo una sentencia de despido, como ha dicho el secretario, donde se declararon nulos por vulnerar derechos fundamentales por persecución política. Tuvo otra sentencia posterior, igual, tuvo una sentencia de modificación de condiciones de trabajo
que no solo declaró la vulneración de derechos fundamentales por cuestiones políticas, sino que le dice que mientras que dura el recurso en Sevilla, esté en su casa trabajando y pagándole el ayuntamiento en base a la persecución que sufrió. Y ustedes están buscando ahora otra sentencia en esta misma línea porque, por supuesto, vamos a impugnar este acuerdo, lo vamos a impugnar y vamos a llegar. Y yo no sé si la señora Rubio Lloder tirará por su cuenta o hará su demanda judicial por su cuenta contra esta situación que se está produciendo aquí. Por mucho que se diga, entendemos que las tareas de coordinación en el Departamento del Desarrollo Local se han seguido haciendo continuamente. ¿O es que en el desarrollo local no había coordinación ninguna en los últimos años? Claro que había coordinación, y se ha hecho por otra trabajadora, claro que se ha hecho. Lo que pasa es que no hay voluntad ninguna por parte de no vulnerar los derechos de otros trabajadores. Nosotros no estamos en contra de la estabilización y la consolidación del empleo, al contrario, es una norma que hace un gobierno que nuestro partido es parte, y creemos que afronta valientemente, tiene una por todas, una situación que se estaba alargando durante mucho tiempo. Lo que no vamos a consentir de ninguna manera, es que para hacer eso se estén vulnerando los derechos de otros trabajadores que sí tienen derecho y los mismos derechos que ellos a esa consolidación y a que no se le afecte su vida laboral por el hecho de desempeñar un cargo político. No solo nos referimos a ella sola, perdón, termino ya. No solo nos referimos a ella sola, sino nos referimos a todos aquellos trabajadores del ayuntamiento que estén en situaciones de servicios especiales o de excedencia forzosa, que es lo que se pide en la reclamación. Por todo ello, nosotros vamos a anunciar nuestro voto en contra, porque si pretendemos impugnarlo, por mucho que no estemos en contra de todo el borrador, sí no podemos votar a favor, nada más. Señor Pomares. Bueno, cuando ustedes tienen informes que no les gusta, los obvian. Tanto lo de la empresa como el que nos ha dicho el señor secretario han manifestado mi postura. La señora Yolanda Rubio no pierde ningún derecho. No, que no entre usted en debate. No pierde ningún derecho. Lo que la verdad ha sido una lástima que ustedes alardeen de estas sentencias judiciales a la que tenía derecho, lógicamente, la trabajadora Yolanda Rubio. Este documento es la sentencia del despido de la señora Yolanda Rubio. Y este documento es una vergüenza. Este documento implicaría actualmente la dimisión de la señora Yolanda Rubio como concejala del Ayuntamiento de Aljaraque. Este documento es una vergüenza para este ayuntamiento. La sentencia del despido de la trabajadora Yolanda Rubio. La trabajadora Yolanda Rubio tenía todos los derechos a ejercer sus derechos, a ejercer su defensa en el despido. Pero estaba ejerciendo también como alcaldesa de este ayuntamiento cuando se produjo esta sentencia. Y la señora Yolanda Rubio no defendió la postura del ayuntamiento. Y la trabajadora Yolanda Rubio había sido despedida. La trabajadora había sido despedida y ella tenía todos los derechos a ejercer su defensa. Pero resulta que en el 2015, ya siendo ella alcaldesa, la sentencia dice lo siguiente: la demandada reconoció la nulidad del despido y las circunstancias de la relación laboral. ¿Me quieren decir ustedes, señora Yolanda Rubio, cómo el ayuntamiento se allana en su despido y no defiende los derechos del ayuntamiento? Y la sentencia dice: la parte empleadora, es decir, el ayuntamiento, reconoce la nulidad del despido. ¿A quién defendía usted, Yolanda Rubio? ¿A quién defendía usted, Yolanda Rubio, cuando era alcaldesa? ¿A usted misma o al ayuntamiento? Esta sentencia es una vergüenza. Usted debería dimitir ahora mismo. A partir de ahora, ¿cuándo vamos a saber que usted defendiendo los derechos del ayuntamiento o sus derechos? Según esta sentencia, no, señora Yolanda Rubio. Según esta sentencia, usted defendió sus derechos y los antepuso ante los del ayuntamiento. Usted tenía que haber esperado y haber seguido el procedimiento para que les aclarara el despido nulo, pero no haber ordenado el allanamiento del ayuntamiento en su despido. Señor Pomares, señora Rubio, no tiene usted la palabra. Señora Rubio, no tiene la palabra. Señora Rubio, señora Rubio, le llamo al orden por primera vez. No tiene la palabra. Señor Pomares, disculpen, señor Pomares, pasamos. El debate del punto terminado, pasamos a la votación. En primer lugar, del voto particular. ¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con una abstención,
4, 5, 6, 8 votos a favor de voto particular y el resto en contra, queda rechazado. Y pasamos a la modificación de la plantilla municipal vigente, que es el punto que traíamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con el mismo resultado. No. Perdón. ¿Ustedes abstención? Disculpe. Por la abstención de delante y del grupo independiente, el voto a favor de Ciudadanos, Partido Popular y Grupo No Escrito y voto en contra del Grupo Socialista, queda aprobado este expediente de modificación de plantilla municipal vigente. Pasamos al siguiente punto, al cuarto, que es un expediente de verificación de crédito el 8 de 2021. Señor secretario o señor interventor. Tiene aquí el señor secretario. Sí. Examinado el expediente de modificación de crédito del presupuesto en su modalidad de suplemento de crédito, considerando que el presente expediente deriva de la notificación de la resolución de concesión de subvención de fecha 18 de octubre de 2021 para la realización de actuaciones de mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad, en concreto la sustitución de ascensor en el Centro de Servicios Sociales, en la cual se indica que la aportación municipal asciende a 5.491,20 euros. Si bien la propuesta provisional de resolución, la aportación se limitaba a 2.745, la mitad de lo que finalmente se contempla. Por ello, se requiere la adopción de acuerdos necesarios para implementar el total de la aportación municipal, considerando que, de acuerdo con lo que establece el 177 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable, el consignado, el presidente de la Corporación ordenará la incoación de expedientes de concesión de suplemento de créditos, considerando que la aprobación de los expedientes de concesión de suplementos de créditos exigen informe previo de la intervención municipal y aprobación por el Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad del presupuesto. Visto el informe de la intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sobre la modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de suplemento de crédito, considerando que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales, se acuerda o se propone aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos en los siguientes términos. De la partida de reposición de ascensor por asuntos sociales, 2.745,60, financiación de la partida remanente de tesorería para gastos generales por dicho importe. Exponer al público por plazo la aprobación inicial en el tablón de anuncios de este ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente de su publicación, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. Y tercero, considerar definitivamente aprobada esta modificación si durante el periodo citado no se hubieran presentado alegaciones, facultando tan ampliamente como fuere preciso al señor alcalde para llevar a cabo cuantas actuaciones se deriven del presente acuerdo. Señor Roche, señor Barrán, señor Cruz, señor Rivero. Sí, antes aquí alguien ha tenido la valentía de decir que pide la dimisión de alguien. ¿Usted sabe quién tiene que pedir, quién debería haber dimitido, señor Palmares? Usted. No entren en debate. Y entró un despido colectivo de 27 personas, de las cuales menos unas todos fueron o imprecedentes o nulos, por vulneración de derechos políticos. Eso es para darle vergüenza. Eso le ha costado al ayuntamiento 1 millón de euros por su mala gestión. Y usted debería haber pedido la dimisión inmediatamente. Eso es lo que le estoy haciendo, lo mismo que él ha hecho a él. Imitándolo, porque a mí eso me parece una gran falta de educación. No sé dónde se aprenden esas malas educaciones, vamos. Por lo demás, en este punto votamos a favor. Señor Rubio. Señor Palmares. ¿Necesita un segundo turno? Nada, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobada esta modificación de crédito. Pasamos a las actividades, a la actividad de control del Pleno sobre resoluciones de alcaldía. Señor Barragán, señor Cruz, señor Rivero, señor Rubio, señor Palmares. Pues pasamos a las mociones. Hay una moción del grupo Adelante, que si quiere usted explicar en un minuto, señor Rivero.
Simplemente, como es bueno para el ayuntamiento... Por fecha de entrada aquí parece... Es la única, porque la del Grupo Socialista quedó asumida por la Dirección Institucional. De acuerdo. Señor Rivero. Bueno, primero, como ya dije en la comisión informativa, es una moción del Grupo Adelante, me he equivocado y he puesto aquí de Izquierda Unida solo. Creo que es una propuesta que lo que pretende es que tengamos más recursos para este ayuntamiento y, en principio, pues que se estudie esa posibilidad. Creo que, al ser la única de este pleno, debería todo el mundo aprobarla, porque creo que, además, es de sentido común. El señor Roche no está. Señor Barragán. Nada. Señor Cruz. Señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la moción pretende, como bien exponía el señor portavoz del Grupo Adelante, pues la creación de esta tasa para aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte, de energía eléctrica, gas, agua y hidrocarburos. Es cierto que la jurisprudencia, como bien expone la moción, la jurisprudencia marcada reciente por el Tribunal Supremo, establece la posibilidad de elaborar una ordenanza específica para establecer el gravamen o las tasas que gravan este tipo de instalaciones de distribución. Pero también es cierto que la propia FEM recomienda al ayuntamiento elaborar este tipo de ordenanza no de manera genérica y tipo, sino específica y concreta para adecuarla a la realidad, condiciones y circunstancias concretas del municipio. En lo que respecta al jaraque, bueno, pues nosotros entendemos que existen serias dudas que esta nueva tasa pues tenga repercusión alguna, dado que ya se grava esta cuestión dentro del núcleo urbano y, por otro lado, porque las circunstancias del municipio, con un término municipal pequeño y la propiedad privada de muchas de estas instalaciones, hacen que la repercusión de esta tasa llegue a ser mínima. De igual forma, por principio, pues no entra dentro de los planes de esta formación política crear un sistema fiscal leonino y abusivo que repercuta negativamente en nuestros ciudadanos, en lo que día y sí y día también su formación política incide y pretende perpetuar. Un infierno fiscal que no deja de repercutir negativamente en nuestra economía y, por ende, en el progreso de la misma y con ello la repercusión negativa en la familia. Todo lo contrario, nosotros creemos en la bajada de la presión fiscal progresiva que permita que las empresas y las familias tengan el dinero en su bolsillo para un progreso real y no el término progreso falaz del que ustedes hace tiempo se hicieron dueños. Pero ustedes siguen prefiriendo que el dinero esté en manos de los políticos, pero nosotros preferimos, como digo, que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos. Y esto es porque, evidentemente, como consecuencia práctica del establecimiento o de la perpetuación de crear nuevas tasas, en concreto esta, si seguimos sobredimensionando esta carga impositiva, no le quepa duda de que estos sujetos pasivos acabarán solicitando que se repercuta en el conjunto de los consumidores de energía, incrementando el régimen tributivo y, consecuentemente, los peajes de acceso, o que se repercuta en los consumidores de los municipios afectados mediante la aplicación de los correspondientes suplementos territoriales. Es decir, que acabarán pagando la broma nuestros vecinos y eso es algo que, evidentemente, no podemos permitir. Señor Rivero. Madre mía de mi corazón, el argumentario que me ha hecho usted, hombre. Primero, que ya saben que aquí no merece la pena. Quien se infusa. Usted ha hecho una mirada así, se ha subido en el cabezo, ha mirado, dice, aquí poco terminó, aquí no le vamos a grabar, no le vamos a grabar. Segundo, utilizan el argumento pertinaz, continuo, de que si se ponen impuestos, se le grava al consumidor. Es decir, no tiene que haber impuestos en este país. Porque, claro, cada gramo de impuesto sube algo. No cobren ustedes impuestos en este ayuntamiento y no cobren ustedes salario en este ayuntamiento. Digo yo, ¿no? Porque lo que usted cobra le grava y repercute en el bolsillo de los ciudadanos como yo. ¿O no? Renuncie usted a su sueldo y no cobre impuestos. No me venga con ese tipo de argumentario que es más falaz y falso que una moneda de chombo, vamos. Por favor. Eso... Sí, chombo es una metal de que las decimos en el Andévalo. Bien. Y ahora encima me dice que le estamos grabando, poniendo una tasa a la familia. Anda, Endesa es una familia. Ese es el concepto que tienen de ustedes de ciudadanía. Esa es la ciudadanía que tú comprendes. Claro, como no saben qué argumentar, por tal de no votar, mira que era la única moción que traíamos al pleno, la única.
Encima le decíamos que en la primera parte por lo menos elaborar un estudio a ver si se podía valorar. Tampoco eso. Que grabamos a Endesa, que grabamos a Gas Natural, que grabamos a las grandes familias de este país. Esos son sus familias, ¿no? A las que ustedes, la Junta de Andalucía, le quitan el impuesto de patrimonio, le quitan el impuesto de sucesión, le quitan todo, para que luego le pidan al gobierno central que traiga más fondos. Vaya argumentación. Bueno, pues nada, lo explicaremos como podamos, que aquí al señor de Ciudadanos la familia es Endesa. Yo a los demás sí les pido el voto, por favor. Señor Rubio. Sí, el nuestro lo va a tener, señor Rivero. Entendemos que lo que se propone en la moción es una valoración de las posibilidades de cobrar ese canon para las explotaciones de empresas privadas que pasan por nuestro territorio, como ya se está haciendo con determinados supuestos. Pensamos que no hay mayor afán ahí que el recaudatorio en beneficio de las arcas municipales, con lo cual nuestro voto va a ser a favor. Señor Pombre. Perdón, señor Yorquez. Buenos días, señor alcalde, con su permiso. Vamos a ver, yo comparto los razonamientos que ha expuesto el portavoz de Ciudadanos. Dice usted que, claro, entonces también, que si Endesa, la familia Endesa cobra más que nunca gracias a su partido. Gracias a su partido. Disculpe un momento, señor Rivero. No lo he llamado a la orden ninguna vez, pero no deje usted continuamente de hablar cuando están hablando los compañeros. Yo le pido un poco de respeto, si no lo voy a tener que llamar a la orden. Pues parece que no lo tiene. Yo le pido a usted que cuando hablen los compañeros no siga usted con los chascarrillos, esto es un pleno municipal. Señor Yorquez. Gracias. La familia Endesa es más rica ahora que nunca desde que gobierna su partido y el Partido Socialista. La familia Endesa cobra más que nunca el producto que tiene la electricidad, más que nunca. Fíjese, cuando subió un poco con un gobierno del PP ustedes se iban a la calle. Ahora que está 400% más cara el producto que vende la familia Endesa a los españoles, a los andaluces, a los jaraqueños, usted se queda en casa, usted ya no sale a la calle. Su partido ya no quiere salir a la calle. El producto de la familia Endesa está muy caro y ustedes están muy calladitos a saber por qué. Bueno, como ya le han anticipado, ya se cobra, ya tenemos una tasa por esto que cobra la tasa por tendidos, tuberías, galerías para conducciones de energía eléctrica, agua, gas, cualquier otro fluido, y una retahíla que el título es muy largo, excuso de comentarlo. Sucede también que en nuestro municipio varias de las empresas suministradoras, previamente a la instalación de su tendido, de su tubería, expropiaron esos terrenos, con lo cual incluso están en terrenos, como le ha dicho el señor Cruz, en su propio terreno. Usted lo debe de saber, usted ha sido hasta concejal de urbanismo en este ayuntamiento. Mire usted, ya en 2017 se le pidió a Diputación un informe sobre estas cuestiones. A fecha de hoy seguimos esperando. Había una empresa aquí, la empresa CGI, que a través de las inspecciones a empresas consiguió, traída por el Partido Popular, consiguió un incremento en la recaudación por optimización del cobro de las tasas, de los tributos municipales. Ustedes perdieron la oportunidad entonces de hacer una consulta y sabían, porque esa empresa ofreció a realizar ese estudio que usted pide ahora. Usted pide las cosas, cuando usted las puede hacer, no las hace. Cuando está en oposición, las pide. Y usted, aclárese. Entonces, usted es un buen concejal en la oposición y un nefasto y pésimo concejal, como ha demostrado en la trayectoria política que tiene este ayuntamiento, en el gobierno. Debe finalizar, señor. Bueno, pues continúo entonces en mi segunda intervención. Señor Roche. Muchas gracias, señor alcalde. Con su permiso, mi primera intervención. Buenos días a todos. He ido un momento al baño y la verdad es que he perdido el turno en mi primera intervención. Bueno, debo decir, y de manera breve, que esto me parece de un afán recaudatorio total. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo.
esto va a derivar sin duda alguna, señor Rivero, en el incremento del coste de los servicios. Pero si es que es evidente, se debería identificar y determinar el recorrido, tanto para diferenciar lo público de lo local y saber lo que afecta a suelo privado y a suelo público, la superficie y el volumen, el área que se va a utilizar en cada caso, tanto para líneas eléctricas, distribución de agua, gasoductos o hidrocarburos. Se debería solicitar la entrega de los contratos de estas concesiones a cada empresa, ya que en su momento lo tuvieron que pedir, ¿no?, para ver en qué condiciones se firmaron y conocer si ya existían tasas previas reflejadas en estos contratos. Deberíamos diferenciar si estas infraestructuras que cruzan nuestros límites municipales de Aljaraque, prestan servicio a nuestros vecinos o, por el contrario, solo cruzan el área de nuestro municipio público. Por supuesto, todo esto llevaría una sobrecarga adicional de trabajo para las áreas de nuestro ayuntamiento, ¿no?, porque los departamentos implicados tendrían que trabajar con una sobrecarga adicional para elaborar todo este estudio que usted nos solicita. Usted sabe, como yo lo sé y como todos conocemos, que algunas de estas áreas tan solo cuentan con una persona. Todo esto, por supuesto, creo que en aras de esa democracia de la que ustedes tanto hablan, se debería informar a los vecinos de que una tasa que se puede cobrar a una empresa que atraviesa nuestro municipio puede repercutir en sus bolsillos, porque le pueden subir la factura de la luz, como nos está pasando, gracias a nuestro querido gobierno central de izquierdas. Termino brevemente, señor alcalde, con su permiso. Todo esto se debería explicar claramente a los vecinos, darles a conocer cuál sería la recaudación que podría tener el ayuntamiento y cuál sería la repercusión que les iba a suponer a ellos por el incremento en los recibos, tanto de luz, de agua, de gas, de hidrocarburos. Y, por supuesto, someterlo a la consideración de todos nuestros vecinos de Aljaraque. Muchas gracias. Señor Borregón. Señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por alusiones, el señor Rivero ponía diversos ejemplos, ha sacado Endesa, las percepciones que percibimos los representantes públicos aquí en este ayuntamiento. Yo le voy a poner otro ejemplo, y podríamos hablar, por ejemplo, de GIASA, en la que también podríamos aumentar los impuestos para que ustedes sigan colocando a sus coordinadores provinciales que han dejado la política, y lo entrecomillo, y que a través de las puertas giratorias les acaban pagando el sueldo a los vecinos a través de unas facturas que son para llorar. Rivero. En fin, yo quería agradecerle al señor portavoz segundo del Partido Popular que me diera los apuntes que tiene él para que sea un buen concejal. A ver si él me enseña, porque a lo mejor no sé dónde ha sacado, dónde ha estudiado eso de ser buen concejal. A mí me ha puesto de nefasto. Bueno, pues la mayoría de las modificaciones del planeamiento que se están trayendo estos plenos vienen de una concejalía que yo llevé a cabo. Pero bueno, si usted me quiere poner de nefasto, pues allá usted. Pero sí, hombre, mándeme usted esos apuntes, que usted, igual que el señor Pomares, que arregló la economía de Huelva cuando estaba Perico Rodrigo Fernando, grandes concejales, que se le ha perdido este país, que podía haber hecho la economía mejor bastante. Bueno, la verdad que las argumentaciones que nos habéis dado llevan siempre a una conclusión, que es que no se debe de cobrar impuestos. No, señor Roche, no hay que cobrar impuestos, porque todo lo que se cobra impuesto implica luego cobra un perjuicio para el bolsillo de los ciudadanos, ¿verdad? ¿No es cierto? No cobremos impuestos, no cobremos salarios, no cobremos nada por venir aquí, no paguemos a los trabajadores del ayuntamiento. No hay que pagar impuestos porque todo repercute. La sanidad que se la pague cada uno de su bolsillo. ¿No? ¿Ese es a donde usted quiere llegar? Yo lo que propongo aquí en esta moción, yo no, el grupo, es que se elabore un estudio, que se elabore. No estoy sacando conclusiones. Si del estudio se puede sacar conclusiones de que este ayuntamiento puede sacar cierto rendimiento, pues se saque. Y no al bolsillo de los ciudadanos. Estos impuestos que se cobran así en cualquier ayuntamiento no repercuten en el precio general, pero vamos, si ustedes lo quieren decir, lo dice. La pregunta clave es, ¿cuándo van a dejar ustedes de cobrar sueldo para que no haya que cobrar el impuesto a los ciudadanos? Y, por ejemplo, su chiringuito, el chiringuito que usted ocupa, podría servir para pagar un estudio
Señor, ¿debe usted finalizar, señor Rivero? ¿De alguna propuesta? Si usted tanto quiere a que usted renuncie a su sueldo y este dinero pues se contrate para personas que pueden hacer este estudio técnico, ¿vale? Señor Rubio. No, simplemente, efectivamente, es por un afán recaudatorio, pero aquellos que utilizan nuestro territorio en su beneficio, que no dejan de ser esas empresas grandes. Afán recaudatorio también es cuando se subieron las tasas, por ejemplo, que días atrás hemos visto otra convocatoria, y a las criaturitas que están buscando trabajo se les cobran 50 euros por aparecer en una plaza de educador social. Eso también tiene, eso, aunque se justifique el trabajo que lleva eso detrás, estamos hablando también de un afán recaudatorio, pues sí, que hay servicios que hay que pagar, y si se utiliza un suelo municipal para un beneficio propio de una empresa, pues hay que pagarlo. Con lo cual, sí, por lo menos que se valore si somos capaces de ahí sacar ese beneficio que van a ser para las arcas municipales. Señor Yorca. Sí, vamos a ver, que no se cobren impuestos, no, claro que sí. Lo que no tenemos es esa voracidad impositiva que tiene la izquierda, que ya se ha reflejado, por ejemplo, en el recibo de la luz, como en otras cuestiones, en que se suben impuestos a las empresas, una de dos, o huyen las empresas, o los productos que suministran se encarecen, como por ejemplo la luz. Eso es lo que no compartimos con ustedes y especialmente con los partidos de tendencia marxista como el suyo, que es esa voracidad impositiva, ese todo a base de impuestos. A lo mejor si cambiamos el modelo de financiación municipal, a lo mejor si ahora que están ustedes en el gobierno son más generosos con los ayuntamientos, este ayuntamiento recibiría más cantidades y no sería necesario poner impuestos e impuestos. Entre 3.000 y 4.000 euros percibimos por esta tasa que se quiere, bueno, que aparte ya sería incluso una doble, podría dar un supuesto de doble imposición. Hasta 4.000 euros cobramos por la ocupación, por los conceptos que usted quiere grabar en núcleo urbano, que es donde está lo grueso. Imagínese cuánto podríamos, por lo que esté en el campo, que habría que verlo. Ese es el fundamento de que rechacemos su moción. Se aleja mucho del modelo del Partido Popular, el generarle a los ciudadanos, a las empresas, a los generadores de trabajo, unos impuestos, un infierno fiscal, que es lo que están ustedes acostumbrados a hacer cuando gobiernan y donde mal gobiernan. Pues por estos motivos le vamos a votar en contra. Y usted ha dejado un rastro aquí, claro que sí. Usted ha referido que ha dejado no sé cuántos proyectos, no sé. Usted ha dejado aquí un rastro de 20 y tantos millones de euros en deuda. Ese es el principal rastro. Tome usted apunte, hay que hacer lo contrario. Yo, si usted quiere, yo pues pleno a pleno le puedo dar efectivamente, pero vaya tomando usted apunte, que usted quiere encima ser un buen concejal, aprender de los demás, pero que se lo den hecho. Empiece por todo lo contrario, empiece por tener un poquito más de aplicación. Nada más, votamos en contra por los motivos dichos. Pues pasamos a la votación. Si me permite, señor alcalde. Hemos terminado el punto. ¿Es alguna cuestión de orden? Sí, claro. ¿Qué problema hay? No, problema no hay ninguno, señor alcalde. Problema no hay. El problema es que le proponemos, desde el Grupo Independiente, al proponente de la moción, votar por punto la moción. Y le votaríamos a favor un punto y nos abstendríamos en el otro. Votaríamos en el punto de realizar un estudio para conocer la situación de las instalaciones de transporte de la energía eléctrica, de agua, gas e hidrocarburos. Por eso le digo, si él admite, señor alcalde... Sí, lo que yo sí le pediría, señor Barragán, que eso lo haga en el turno de debate. Si quiere proponer alguna votación por punto, una transaccional, que se haga en su turno. Señor alcalde, pues yo lo hago en la próxima, en el turno de debate. No se preocupe usted. Señor Roche. Con su permiso, señor alcalde, solamente protestar por el término chiringuito a lo que yo estoy ocupando. No es cierto, y lo voy a demostrar con unas encuestas de satisfacción de los vecinos. Este punto. Gracias, señor Roche. ¿Acepta usted la votación por puntos? Pues pasamos. Sí, ¿tienes la moción ahí, Luis? Pues pasamos al primero de los acuerdos, que es realizar un estudio previo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Igual. El estudio es con el objetivo de establecer impuestos, no es con el objetivo de conocer, y lo refiere muy claramente en su texto.
Pasamos al segundo punto, que es instar al equipo de gobierno municipal a la elaboración de una ordenanza fiscal reguladora. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues una abstención y queda rechazada. Señor Rivero. Pero no se lo he dado, señor Rivero. Pasamos a los ruegos. ¿Algún ruego, señor Roche? Sí, con su permiso, señor alcalde, muchas gracias. Solamente dos y ambos son para seguridad ciudadana. Uno es, por favor, la colocación de un espejo convexo para circulación en la calle Julio Romero de Torres con Federico García Lorca, en el cruce en Bellavista. Y otro es, por favor, que también Seguridad Ciudadana tuviera la bondad de estudiar la instalación de mayor número de aparcamientos para motocicletas en todos los núcleos de nuestra localidad, porque es que hay muy poco y claro, al final pues se terminan invadiendo espacios en los que se pueden utilizar para aparcamientos de coches o a veces hasta en las aceras. Muchas gracias. Señor Barragán, ¿un ruego? Sí, señor alcalde. El primer ruego que hacemos es sobre la concesión del kiosco Cangreburger que ha sacado a subasta este ayuntamiento por haber caducado la concesión después de haber hecho el propietario o el concesionario una inversión importante. Le hacemos el ruego, señor alcalde, de que este ayuntamiento estudie y adopte medidas para evitar que el actual propietario y concesionario del kiosco Cangreburger, que ha realizado una inversión importante en la adecuación y la mejora del kiosco, pueda seguir explotando el negocio de ventas de hamburguesas y no se vea perjudicado. ¿Algún ruego más, señor? Sí, tenemos otro ruego, señor alcalde. Que se realice por parte de este ayuntamiento una campaña de concienciación sobre los perros sueltos en el municipio. ¿Alguno más? Sí, tenemos un tercer ruego, señor alcalde, que los badenes que existen en el municipio se adapten y cumplan la normativa adecuada. De acuerdo. ¿Algún ruego, señor Cruz? ¿Algún ruego, señor Rivera? Sí, rogaría que nos explicara cuáles son las funciones del concejal de Servicio de Atención a la Ciudadanía, porque cuando hace aquí, por ruego, entiendo que debería de haberlo hecho dentro del equipo de gobierno, no venía a traerlos al pleno. Entonces, no comprendo muy bien cuáles son las funciones. Si tiene que venir al pleno para decir lo que habitualmente día a día se supone que debería de hacer tanto la Junta de Gobierno como en su trabajo diario. Ese es un ruego. Otro ruego es que, por favor, ¿cuándo van a empezar las obras del núcleo principal de desagüe de las aguas, ¿no?, del municipio, las que ya he venido reiterando continuamente, que el proyecto que tenía que tomar la Junta de Andalucía, me dijo usted que en breve iban a empezar sobre la zona de la Plaza Rutefo y allí no se ve ni un esto. Está licitado y en cuanto sepamos la fecha se lo indicaremos. Vale, en el pasado pleno también le rogamos que nos mandara una documentación y no se nos ha mandado. Las zonas inundables, estamos esperando que yo la tenga en papel para dársela, señor Rivero. De todas maneras puede usted verlo también en la página web de la consejería. ¿Señor Rubio? Sí, tengo un ruego a título personal y políticamente. Me gustaría que el alcalde fuera más contundente cuando se falte al respeto a una persona pues, que he ejercido con toda la buena voluntad y todo mi buen hacer mis funciones de alcaldía cuando me correspondió, y no ponga en duda que me beneficié personalmente en ningún momento, además dando a entender que una sentencia judicial es una vergüenza, cosa que me parece impresionante, es decir, que se dude de lo judicial, ya es lo último. Lo primero porque un ayuntamiento o una administración no se puede allanar en ningún tipo de juicio social,
Y si alguien tiene algún algún inconveniente, alguna pega, alguna acusación concreta en mi gestión concreta, pues que vaya a los tribunales, así de claro. Yo nunca me he beneficiado y yo nunca he sacado a relucir esas sentencias judiciales que me favorecían y que de alguna manera no solo no conllevarían mi dimisión, sino que a lo mejor había que cuestionar que la dimisión debería de ser de aquella persona que literalmente, como dicen los jueces, vulneraron unos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como es el ejercicio de la actividad política y es el cumplimiento de una discriminación evidente y manifiesta. Poner en duda ya, en ese sentido, una sentencia judicial me parece deplorable y además permitir que se señale de la manera que se ha señalado a esta concejala también me parece una falta de respeto que debería de haber sido, a lo mejor, a mi entender, más contundente desde la presidencia de este pleno. Gracias. ¿Algo más? Señor Yorca. Lo que se recoja la felicitación que hace este grupo a la deportista empleada municipal Rocío Espadas, que resultó subcampeona de España en duatlón cross, se celebró a final del mes pasado, y previamente fue campeona de Andalucía en la modalidad también de triatlón cross. Creo que en nombre de todos. Señor Rivero, los ruegos que haga cualquier concejal de este ayuntamiento son libres. Yo no le puedo decir a nadie que haga o deje de hacer un ruego. Cada uno puede hacer los ruegos que considere oportunos. Y sí. ¿Perdón? Los funcionarios conocen perfectamente porque hay un decreto que dice cuáles son sus funciones, pero usted ha achacado que por qué hace ruegos aquí, porque es un concejal y puede hacer ruegos y tiene su derecho. Y señor Barragán, la campaña ya se comentó el otro día en el Consejo Consultivo que se han hecho campañas importantes, se seguirá por parte de este ayuntamiento siendo pues vigilante en ese tema. Y en cuanto al cangreburger, yo sé que a veces hay que aprovechar diversas circunstancias que se dan en las redes, pero yo lo voy a explicar. Este ayuntamiento tiene unos kioscos que dan en concesiones que caducan normalmente a los 10 años. Se han sacado 5 kioscos a concesión. Uno de las personas que tenía ese kiosco anteriormente no lo ha vuelto a sacar. Ha habido alguien que ha tenido más puntuación que él y por tanto no ha sido el adjudicatario de ese kiosco. Aquí nadie le está quitando nada a nadie. Esto es un proceso transparente, limpio. Usted tiene arriba el expediente completo. Yo siento mucho que quien ha estado ejerciendo esa actividad pues no haya seguido con ella, pero aquí no se ha hecho absolutamente nada, ni legal ni que no se conociese. Cuando una persona hace una obra en un kiosco sabe que tiene 10 años o el tiempo que tenga desde que coge la concesión. Si en el caso de que sea una concesión que es traspasada por otro concesionario y que tiene ese tiempo para amortizarla. Por tanto, utilizar aquí que este ayuntamiento lo que tiene que hacer es cumplir la ley y utilizar que nosotros tenemos que hacer es saltarnos la ley, creo que no es propio de este pleno. Pasamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta, señor Roche? ¿Alguna pregunta, señor Barragán? Gracias, señor alcalde. Yo no he dicho nada que usted se haya saltado la ley. No, pero está pidiendo que la saltamos, a ver qué puede hacer. Nosotros hemos hecho las cosas como dice la ley. Yo le he dicho que usted defienda los intereses de los vecinos, nada más. Exacto. Y de los comerciantes siempre. Eso es lo que hemos hecho, lo ha puesto usted en duda, por eso lo he dicho. No, yo no pongo en duda nada, señor alcalde, en absoluto. Vea usted el ruego que ha hecho. Ni el secretario, ni el interventor, ni los concejales que aquí hay, yo no pongo en duda nada. Yo lo que digo que, señor alcalde, que si es posible se ayude nada más. Y se ayuda y siempre nos hemos sentado con esa familia ya. A lo mejor esto no lo sabía usted, porque muchas veces vemos lo que hay en las redes y no nos informamos antes de hacer algunas declaraciones. Señor alcalde, yo también me he reunido con esta familia y yo sé que usted también el viernes por la mañana se reunió, también lo sé, es decir, que sé que usted se ha reunido y como alcalde, como usted está cercano al ciudadano, le digo solamente que si es posible se adopte e inicie alguna cuestión para ayudarle, señor alcalde. No es que yo me para que siga manteniendo, ha dicho usted. ¿Alguna pregunta, señor Barragán? Sí, señor alcalde, mire. La empresa Damas ha dado de baja del padrón cobratorio del impuesto de tracción mecánica del Ayuntamiento de Aljaraque la mayoría de los autobuses y se los ha llevado a otro municipio de esta provincia. Hemos perdido, el Ayuntamiento de Aljaraque y los vecinos, estamos perdiendo ingresos.
Entonces, le preguntaba, señor alcalde, si tiene previsto este ayuntamiento estudiar la modificación de la ordenanza cuando sea posible para evitar que se vayan los ingresos, especialmente de los autobuses de la empresa Damas, que lo daban al ayuntamiento de Aljaraque. Y si ha realizado alguna gestión para evitar esta merma de ingresos para el ayuntamiento de Aljaraque y los vecinos. ¿Alguna pregunta más? Sí, la última, señor alcalde. La Diputación Provincial de Huelva ha solicitado al Ayuntamiento de Aljaraque la evaluación de daños por las lluvias del día 23 de septiembre. Nos gustaría conocer cuáles han sido las de este municipio. Con la Diputación se ha hablado y la última vez fue el mismo viernes, y todo lo que nos ha hecho falta por parte de la Diputación en cuanto a maquinaria, limpieza y retirada de residuos, la Diputación sin ningún tipo de problema lo ha hecho. Ni siquiera nos ha pedido presupuesto, sino que ha puesto sus medios a nuestra disposición. Por tanto, así se ha hecho con la Diputación Provincial de Huelva. En cuanto a Damas, hasta que no sacamos del plan de ajuste, lo hemos estudiado, lo hemos visto, no queríamos que Damas se fuera, pero no podíamos bajar los impuestos hasta que no estemos fuera de ese plan de ajuste al que aún a día de hoy estamos sometidos. ¿Alguna pregunta, señor Cruz? ¿Alguna pregunta, señor Rivero? Me gustaría preguntarle si las hamburguesas que cobran en los kioscos tienen repercutido el canon que se le cobra por este ayuntamiento, porque un canon o lo que fuera también es impuesto. Como habéis defendido que no hay que cobrar impuestos, le hago esa pregunta. Si usted cree que los ciudadanos que gestionan esos kioscos tienen que cobrarle esa repercusión efectiva. Es el mismo empresario que se pone el canon. Nosotros ponemos un mínimo, pero son ellos los que pujan. Por tanto, la repercusión la hace el propio ciudadano. Pues acabamos usted acopio de lo que acaban de decir. ¿Alguna más, señor Rivero? Sí, por supuesto. Con respecto al poner los asientos en el Parque de la Sorda, se votó una moción que salió por unanimidad y quisiéramos saber cuándo se van a poner allí. El día que se vaya a poner le avisaremos, señor Rivero, porque hay que comprar los bancos. Es el problema. Muchas veces a final de año los presupuestos pues están ajustados y habrá que esperar al siguiente año para poder poner esos bancos. Vale. Y respecto a los árboles de la avenida José Concilieri, están cortados a esta altura. ¿Cuándo tienen previsto reponerlo? El dinero para que la maquinaria necesaria sea capaz de sacar las raíces, pondremos los nuevos árboles. ¿Alguna pregunta, señor? Pero eso no tiene una fecha concreta, ¿no? Eso tiene fecha en cuanto se pueda meter mano, señor Rivero. Pues le hemos dado una oportunidad para recaudar fondos y nos han dicho que no. Señor Rivero, ¿en serio? No le voy a entrar. Señora Rubio, ¿alguna pregunta? Sí, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Nos gustaría saber si se ha estudiado, como se comentó, la posibilidad de poner en una única dirección las calles Velázquez y Murillo de Bellavista, porque se aparca en uno de los laterales y hay doble sentido, con lo cual algunas veces, sobre todo con autobuses o con vehículos más grandes, camiones y eso, pues se produce algunas veces algún incidente. También nos gustaría saber si, de la misma manera que nos comentaron que la avenida donde se han talado todos los árboles, se comunicó a los vecinos la actuación que se iba a hacer y la opinión que más o menos tenían de ellos, si se ha hecho la misma actuación, la misma pregunta a los vecinos del entorno de la rotonda que se está eliminando en el Boulevard de los Azahares con respecto al tramo entre los comerciales y el Parque de los Remedios, porque hay de todo, porque soy vecina de la zona y hay gente que está de acuerdo porque efectivamente es una forma de que puedan los chavales cruzar sin peligro, pero también es una forma de alguna manera hacer que los vecinos de determinadas viviendas pues tengan que dar una vuelta bastante grande a la hora de coger determinadas intersecciones. Y ya lo último, porque no sé si se ha escuchado al principio, porque no tenía micro encendido, mostrar nuestras más sinceras condolencias y respeto por la pérdida de nuestra compañera del Ayuntamiento, Manuela Farauste. Ha sido una pérdida, la verdad es que muy lamentable, porque era una persona muy querida. Yo creo que en eso podemos coincidir todos y unirnos pues el dolor de la familia y sobre todo de la compañera también Lola, que sabemos en todo que está pasando lo regular. Así que nuestro más sentido. Al principio el señor Martín lo comentó en el minuto de silencio, sí. También ha sido por ella, porque sí es cierto que todos pensábamos que salía, porque se ha llevado luchando muchos años y parece que salía, pero desgraciadamente no fue así.
En cuanto a la rotonda del Boulevard, no se ha preguntado a los vecinos porque además era un compromiso de este equipo de gobierno desde el principio, iba en nuestro programa electoral y creemos además que hace mucho bien. Comprendemos que puede haber molestias para algunos vecinos, que tiene que hacer algunos metros más para dar la vuelta, pero creemos que es bueno para la seguridad de los más pequeños, que es bueno para el centro comercial, que creo que se puede dinamizar de esa manera y por tanto así lo hemos hecho. ¿Alguna pregunta por parte del Grupo Popular? Nada, pues con esto termina este pleno. Muchísimas gracias.